y ya les había comentado a la gente, a los hermanos y a los radioescuchas, que por favor prestaran atención a esto que vamos a compartir hoy con el pastor Alex Almaraz. Bienvenido nuevamente, pastor Alex, ¿cómo está usted? Muchas gracias, gracias por la invitación. Me siento bastante honrado y recordar que nosotros hacemos como ministros es simple y sencillamente hablar de la palabra del Señor. No es palabra nuestra, es palabra que es parte de esa revelación divina de Dios dada a los hombres, a los seres humanos, y humildemente solo hacemos el trabajo de compartirla con nuestros hermanos, con los que aún han de venir a la fe del Señor, así como en su momento también nosotros lo hicimos. Claro que sí, pastor Alex, la verdad que la semana pasada Martín Romero y otros hermanos nos preguntaban y nos comentaban de que muy bueno el trabajo, la exposición que usted hizo a través de la grabación que nos envió y se quedaron con un sabor a más. Por eso le voy a dar todo el tiempo que necesite para explayarse un poco más y comentarnos de esta exposición, este trabajo que usted trae, pastor. Claro que sí, muchas gracias. Bien, pues bueno, la importancia de las motivaciones es bastante medular, muy medular, porque eso va a marcar eh, la diferencia entre las buenas y las malas obras. Muchas personas que aún no conocen del Señor eh, piensan o estiman que hablar de Dios, hablar de la religión, hablar de cristianismo es hablar de una serie de limitaciones, una serie de reglas que van a transformar su manera de vivir y la va a convertir, por decirlo de una manera, de alegría a infelicidad, a sufrimiento, a una serie de limitaciones que pues por supuesto no están dispuestos a seguir, ¿no? Sin embargo, eh, el conocimiento de Dios nos va a ayudar a que todo esto sea aclarado. Una vez que venimos al conocimiento de Dios, una vez que empezamos a estudiar su palabra, empezamos a conocerlo a través de esa revelación que es la Biblia y posteriormente Cristo mismo que se hizo esa palabra hecha carne, hecha ser humano, así como nosotros, ¿verdad? Así que Bien. esto tiene que ver con parte de la educación, de ese conocimiento que vamos adquiriendo y de esa manera nosotros vamos entendiendo el porqué de las indicaciones de nuestro Señor en las Escrituras. Cuando, cuando Dios nos pide que hagamos esto o que no hagamos el otro, verdaderamente la sabiduría del Señor es tan profunda, mi hermano, tan profunda que tiene implicaciones. Por ejemplo, en el tema del pecado es algo que a veces pudiéramos decir, bueno, ¿cómo es posible que una sola mentira pues me haga merecedor del infierno, por ejemplo? Y ahorita vamos a abundar sobre las motivaciones, ¿no? Se podrían Bien. preguntar, ¿cómo es posible? Bueno, es que la trascendencia del pecado va más allá de la vida física, más allá de la vida humana de cada uno de nosotros, hasta por generaciones, ¿verdad? Y por el contrario también, cuando hablamos de bendiciones, las bendiciones, cuando nosotros mismos somos el medio de la bendición para otras personas, así como Dios lo es para nosotros, pues eso también puede trascender a través de las generaciones. Por eso las implicaciones. Y bueno, ¿y qué tiene que ver las motivaciones con todo esto? Bueno, que a veces las obras a simple vista, es decir, las acciones del ser humano pudieran parecer buenas, pero con unas motivaciones equivocadas. O pudieran ser malas, más bien parecer malas, pero tienen las motivaciones correctas, ¿verdad? Y esto es algo de lo cual nos alerta el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo claramente nos dice en su palabra que algunas cosas no nos van a convenir, ¿verdad? Y es una manera magistral en que Pablo, perdón, inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva a ese punto, ¿verdad? De que no todo nos conviene. ¿Y por qué es importante decir eso? Porque algunas personas
pues teniendo diferentes motivaciones o posiblemente un poco de falta de madurez, o las personas que aún no conocen del Señor querrán decir, bueno, yo puedo hacer esto porque no viene en la Biblia, ¿cierto? No viene como un mandamiento estrictamente hablando. Sin embargo, cuando nosotros vamos allá en las motivaciones, pues bueno, ahí es donde ya empieza a develarse, ¿verdad? Las intenciones del corazón y cómo eso puede implicar algo que es correcto o no. O cómo eventualmente, como platicaban a unos hermanos hace poco, cómo uno pudiera convertirse en piedra de tropiezo para los demás, ¿verdad? Bien, bien, sí, la verdad que muchas veces uno inconscientemente se te transforma en piedra de tropiezo para los demás, e incluso muchas veces conscientemente. Por eso, ¿qué nos motiva a ser piedra de tropiezo para otra persona? Exacto, exacto. ¿Quisieras, mi hermano, que desarrolle un poco más el tema o quisieras hacerme preguntas? ¿Cómo quisieras que lo manejemos? No, la verdad quisiéramos que explayara un poquito más en el tema que nos envió con la grabación, Ujú. porque eh, no quiero hacerle una entrevista en este momento, Ok, simplemente que usted, pastor, se explaye lo mejor que pueda en lo que nos compartió, para que la gente entienda, y no deseo interrumpirlo para no perder el hilo del oyente. me parece perfecto. Muchas gracias. Bueno, en la sesión anterior comentábamos de el evento que ocurre con Caín y Abel, ¿verdad? Cuando yo era, eh, pues sí, cuando aún no conocía de la palabra del Señor, llegué a leer ese pasaje, Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 7. Mejor vamos a leerlo y lo comentamos. Génesis capítulo 4, versículos del 3 hasta el 7. Y me gustaría leerlo en la versión, en la traducción Nueva Versión Internacional. A lo mejor va a ayudar un poco más a los oyentes que no estén familiarizados con este lenguaje, ¿verdad? Adelante. Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 7, traducción Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra del Señor. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, es decir, los animalitos más gorditos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominar. Hasta ahí la palabra del Señor. Cuando leí este pasaje por primera vez, mi hermano y hermanos, a mí me pareció que Dios había sido injusto porque ambos le habían llevado ofrendas al Señor, pero solo había mirado una con agrado, una en especial. Y en mi sistema de justicia, en mi manera de ver entonces decía, bueno, es que ambos merecen ser bien recibidos. Sin embargo, ahora que ha pasado el tiempo, he estudiado un poco más las escrituras, pues puedo entender que las motivaciones tienen mucho que ver y ese tema está implícito aquí. Creo que más de uno de nosotros hemos tenido alguna experiencia en la que alguien nos puede ofrecer algún regalo o nos puede hacer un favor, pero podemos inmediatamente identificar si sus motivaciones y sus intenciones, o más bien la actitud de la persona al llevar a cabo cierta acción es correcta o no lo es, ¿verdad? Es una actitud que a lo mejor nos va a hacer sentir bien, nos va a halagar, nos va a alegrar, o puede ser una actitud con la que vemos que la persona se sintió forzada a hacerlo, o que por lo menos no tenía las motivaciones adecuadas. Si esas experiencias, si las meditamos un momento y las trasladamos, hermanos, a este pasaje de las Escrituras, pues es más fácil comprender por qué Dios dijo lo que dijo.
Nosotros como seres finitos, seres humanos finitos y limitados en capacidades intelectuales, podemos decir, bueno, me parece que esta persona lo hizo de mala manera o lo hizo de buena manera, etcétera, pero eventualmente pudiéramos equivocarnos, porque a veces no todo es según lo que parece, como también dicen las escrituras. Sin embargo, a Dios nadie puede engañar. Y nuestro Señor vio perfectamente lo que había en el corazón de Caín. Lo vio perfectamente, lo anticipó. Y esa es la razón por la cual le refiere esas palabras. Me gustaría que repasáramos ese pasaje también, mis hermanos, y lo vamos a encontrar en Salmos capítulo 139, versículos del 1 hasta el 4, esta vez en traducción en lenguaje actual. Salmos capítulo 139, versículos del 1 hasta el 4, traducción en lenguaje actual. Y dice la palabra del Señor: Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y sabes cuando me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Hasta ahí la palabra del Señor. Esto nos habla de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia, en pocas palabras, significa que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, incluso el futuro, como lo leemos en esta porción de las Escrituras. Y de esta manera, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, es porque él conocía las intenciones de Caín. Por eso en el versículo 7 le pregunta, si hicieras lo bueno, le dice más bien, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, ¿verdad? Si hicieras lo bueno, eso es muy importante, si hicieras lo bueno. Estamos hablando de que es de un futuro, de una posibilidad que él no estaba haciendo en ese momento. Así que no estaba haciendo lo bueno, estaba haciendo lo malo. La palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 3 versículo 12 nos da o nos confirma más nuevamente lo que Dios decía entonces. Si me acompañan por favor, 1 de Juan capítulo 3 versículo 12, traducción en lenguaje actual. Y dice la palabra del Señor: no debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo, y lo que hacía su hermano era bueno. Es decir, Caín era malo y Abel era bueno. Esa es la razón que nuevamente confirmamos por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Abel escogió de sus animalitos los más gordos, realmente se esmeró en dar lo mejor que él tenía al Señor, ¿verdad? Sin embargo, no se habla de lo mismo en el caso de Caín, ¿verdad? Además, que nuevamente el Señor conocía las intenciones de Caín y esa es la razón por la cual le dice. Pero a pesar de las advertencias que le hizo nuestro Señor a Caín, él aún le dijo, no obstante, tú puedes dominar esos malos sentimientos, esos malos pensamientos y demás. Y eso es algo muy importante, hermanos, porque al final del día, también las escrituras nos dicen que nosotros no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos soportar. ¿Qué significa eso? Que las tentaciones que nosotros recibamos, ya sea del enemigo o de nuestro propio corazón, al final de cuentas van a ser humanas. No van a ser algo que nosotros no podamos sobrellevar. Porque al final de cuentas, también como dicen las escrituras, el Señor nos dará juntamente la salida o la manera de superar esa tentación o de dominarla, como le decía el Señor aquí a Caín, y evitar pecar, ¿verdad? Eso es algo bastante increíble, interesante, porque nos
nos ayuda a meditar y a reflexionar sobre el corazón de lo que hacemos, hermanos. Y puede ser uno u otro, bueno o malo, ¿verdad? Tal cual. Bien, bien. Por otra parte, hay un versículo de la Biblia, me parece que bastante conocido, popular, pero que es importante hacer mención para los hermanos que tal vez no estén muy letrados en el tema. Y ese es Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 10. Esta vez me gustaría leerlo en traducción Reina Valera 2020. Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 10, Reina Valera 2020. Para quienes no tengan una Biblia en casa con estas traducciones que estoy citando, hay recursos disponibles en Internet de manera gratuita o incluso aplicaciones en el celular en la que ustedes pueden solo seleccionar la versión que necesitan y listo. En cuestión de un segundo les muestra la siguiente traducción. ¿Y cuál es la idea de utilizar diferentes traducciones bíblicas? Bueno, utilizar o tomar ventaja más bien de esa amplia oferta de traducciones bíblicas disponibles con el objetivo de comprender mejor las palabras que a veces no entendemos. En algunas ocasiones, algunas versiones van a ser tan literales como sea posible del lenguaje original al lenguaje destino, que en el lenguaje destino, por no estar familiarizados con algunos términos que sí lo eran en otro idioma, pues bueno, nos va a complicar entender las cosas. O por el contrario, a veces pudieran ser tan funcionales esas traducciones que tal vez vamos a correr el riesgo de que la traducción no sea tan apegada a lo que se quería decir originalmente. Sin embargo, si tenemos una gama, ¿verdad?, de diferentes traducciones y hacemos las comparaciones, pues podemos sacar el mejor provecho del esfuerzo que han hecho muchos académicos, muchos estudiosos en el campo y para beneficio nuestro, ¿verdad? Esa es la razón de las múltiples traducciones bíblicas. Ahora sí, regresando al tema, Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Traducción Reina Valera 2020. Dice la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que examino el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Interesante, ¿verdad? Este pasaje desnuda completamente lo que a veces hay en el corazón del ser humano, que tiene por cómo hemos sido nosotros enseñados desde la niñez, ¿verdad? En general, en una sociedad que cada vez se vuelve más inclinada al placer, a lo material, a lo superficial, hemos sido educados y adoctrinados en una sociedad en la que pues difícilmente vamos a querer demostrar lo que hay en nuestro corazón, pero al final de cuentas son cosas que Dios sí conoce y a quien no podemos engañar. Por eso es importante. También en otra porción de las Escrituras nos dice la palabra del Señor que sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que más cuidas, ¿verdad? Y proteges, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, de él viene la vida. ¿Qué significa? Que bueno, puedes tomar acciones para bien o para mal, y en eso consistirán los resultados. Y cuando hablamos del corazón engañoso, viene un tema muy importante, que es la mentira, ¿verdad? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, una mentira es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. Lo voy a repetir. Es una expresión o manifestación, pueden ser dos, algo dicho o algo que se manifiesta, algo que se hace. Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe,
a lo que se piensa o se siente. Y en otra acepción o significado, cosa que no es verdad. Así que es importante cuando Dios nos hace estas advertencias, nos hace estos señalamientos, es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros sabemos que la profundidad de la sabiduría de Dios es algo que a veces no vamos a poder comprender, pero sí podemos confiar en que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, independientemente de lo que uno eh, eh, a medida que va avanzando en el conocimiento de las escrituras, a veces pudiera dudar, ¿verdad? Pero si tenemos esta convicción, si en fe caminamos con estas declaraciones que nos da el Señor, podemos estar asegurados que aunque a veces no podamos entender por qué algo no es correcto o por qué tenemos que quitar algo de nuestra vida, bueno, podemos confiar en que el Señor tiene buenas razones para pedirnos tal cosa. Ahora bien, eh, en el cristianismo, como en muchas otras religiones, vamos a encontrar que hay personas que van a hacer muy buenas obras. Y vamos a decir, qué bárbaro, ese hombre es un santo. Por ejemplo, algunos personajes populares y muy conocidos, como fue en su caso la Madre Teresa de Calcuta, bueno, híjoles, decíamos cuántas buenas obras hacía esa persona, ¿verdad? O alguien pudiera hablar del Papa Juan Pablo II, u otros pudieran hablar de los hermanos que dan comida en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Pues parecen buenas obras, ¿verdad? Pero como vamos avanzando en este conocimiento de las motivaciones, a lo mejor no necesariamente pudieran serlo. Pero bueno, vamos a explorar el siguiente pasaje de las Escrituras para ir entendiendo un poquito más esa parte. Me gustaría que me acompañaran al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8, en traducción Nueva Versión Internacional. Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículos del 1 hasta el 8, traducción Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra del Señor. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó y pensó: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer, exclamó. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Contestó: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50 en vez de los 100. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Y continúa Jesús: y es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Hasta ahí la palabra del Señor. Las obras que hacía este trabajador deshonesto, este administrador fraudulento, con las personas que le debían dinero a su amo, tenían una intención: obtener un beneficio una vez que lo despidieran, una vez que deben abandonar a su trabajo. Y esa es la astucia que elogió su amo.
cómo tramó con anticipación su salida y cuando dejara su puesto, quedando bien con las personas, con el objetivo, con la intención de obtener algo a cambio. Así que no necesariamente eran buenas obras, de todas maneras eran malas porque seguía defraudando a su jefe, ¿cierto? Lo seguía defraudando. Pero a la mirada de las personas que recibían el beneficio, podrían haber dicho, ay, qué buena gente es esta persona. Por eso enfatiza nuestro Señor Jesucristo. A los que piensan como ellos, a los que son como ellos, ¿verdad? Pudieran haber dicho, oh, pues qué buena gente, así me está tratando bien el día de mañana, pues yo también lo puedo tratar bien, ¿no? Y esa es la intención del mal administrador. Esa era su intención, ¿verdad? Así que lo que parecía aquí que era una buena obra, realmente la pregunta es, ¿era una buena obra delante de los ojos de Dios? Pues difícilmente, ¿verdad? A Dios nadie puede engañarlo. Hace un momento hablamos de la omnisciencia de Dios y también lo explicamos con el ejemplo de las ofrendas que Caín y Abel le ofrecieron al Señor, ¿verdad? Al Señor no lo podemos engañar. Y nuevamente va a haber muchas obras que vamos a ver ahí en todos lados, incluso de cristianos, pero no necesariamente están motivadas por la manera correcta. Y es algo que vamos a repasar en un momento más. Así que esto nos ayuda a ir comprendiendo un poco más la naturaleza y la importancia, hermanos, de las motivaciones en todo lo que hacemos. En todo. Exactamente. Muy bien. Me gustaría que leyéramos un pasaje más. Evangelio según Lucas, capítulo 21, versículos del 1 hasta el 4, en traducción lenguaje actual. Quienes no tengan nuevamente esa Biblia a la mano pueden descargar la aplicación o buscar por internet, o confíen que les estoy leyendo la traducción correctamente. Lucas capítulo 21, versículos del 1 hasta el 4. Dice la palabra del Señor. Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Hasta ahí la palabra de eso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Técnicamente, hablando de dinero, por supuesto que lo que la viuda pobre había dado en la caja de las ofrendas, pues no se comparaba con lo que habían dado los demás. En este caso, los ricos. Que aún las ofrendas que habían dado de lo que les sobraba, aún así eran mayor de lo que había dado la viuda pobre. Pero fíjense, cómo una acción que para algunos pudiera parecer obvia, alguien dio más que el otro, ¿cierto? Dios la juzga de una manera diferente. ¿Por qué? Por las intenciones. Aunque monetariamente los ricos habían dado más, lo hicieron de lo que les sobraba. Bueno, voy a dar esto, me sobra, ¿no? Fíjense lo que hay en su corazón. Hemos estado hablando del corazón respecto a las intenciones y las motivaciones, ¿cierto? Exactamente. Voy a dar de lo que me sobra, ¿verdad? Y la viuda pobre, ¿qué hizo? Todo lo que tenía lo dio. Y esa motivación... Claro, ahí podemos ver lo que, como Dios ve las intenciones de las personas. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de que la viuda dio todo lo que tenía, ¿no? Incluso no le quedó ni para comer, muy probable, y vio su corazón, cómo lo hacía, qué intención, qué la motivó a hacer eso. Perfecto, así es, así es. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Cómo las intenciones, aun en lo que pareciera muy poco, van a hacer una diferencia, ¿verdad? Contra el que haga a lo mejor toneladas,
o pareciera que hicieran mucho, ¿no? Pero depende de lo que tenga en su corazón. De eso va a depender las intenciones, las motivaciones, que es lo que realmente ve el Señor. Y al final de cuentas es un fruto o una evidencia de la conversión de las personas, en el caso de los cristianos, como hijos de Dios. No es cantidad, es calidad en este sentido, por decirlo de una manera. Calidad. Ahora, sobre este respecto, a mí posteriormente me gustaría desarrollar otro tema que tiene que ver con el dar, porque a veces se puede malinterpretar. No es nada más de dar por dar, sino como a veces pudieran a veces estafar a algunas personas, sino hay mucha sabiduría en el dar. Eso también es muy importante, pero lo reservaré para otra ocasión, si me Es un invitan. tema muy importante en las iglesias actuales. Así es. Muy bien. Comparando, más o menos siguiendo esta línea de pensamiento del pasaje que acabamos de leer, me gustaría que leyéramos ahora otro versículo. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, traducción Reina Valera 1960. Creo que es la que casi todo el mundo tiene en casa, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, traducción Reina Valera 1960. Y dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Hasta ahí la palabra. ¿Ven cómo las motivaciones y las intenciones del corazón se asoman en muchos versículos de las Escrituras? ¿Por qué? Porque tienen que ver con el corazón. ¿De qué tratan todas las leyes y las profecías y todo lo que han dicho, o como dijo Jesús, que esto es la ley y los profetas, ¿verdad? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque de todo esto depende la ley y los profetas. Tiene que ver el amor. Si no hay amor en lo que hacemos, si nuestras motivaciones, si nuestras intenciones no están motivadas por el amor, como el caso de la viuda pobre, como el caso de Abel, ¿verdad? Pues de nada sirve. Más adelante lo vamos a leer, ¿verdad? Eso es importante, hermanos. No es nuevamente la cantidad, es el amor, es la calidad, es qué me está impulsando y qué me está llevando a hacer lo que hago y a hacer a decir lo que digo también, por supuesto. Importantísimo, hermanos. Vamos a ver de repente a algunas personas que qué bárbaro, cómo saben, cómo predican y demás, pero la pregunta es, ¿cuál es la motivación por la que hacen todo esto? Pastor Alex, ¿verdad? Dígame. muchas veces hoy en la actualidad en las iglesias no se les enseña cómo dar, o sea, qué los motiva, o sea, cómo deben ellos usar la motivación para dar en la iglesia, para ofrendar como está escrito y como Dios quiere que se haga, porque no se los educa a dar. Siempre he escuchado comentarios, no, a mí yo no voy más porque me sacan. O sea, la gente se asusta sobre ese tema, porque el dinero, digamos que no lo quieren dar por dar, pero hay algo que hay que enseñarles cómo darlo y por qué darlo. ¿Y Exacto, para qué? exacto. Tiene que ver con las motivaciones, como estamos estudiando en esta noche, pero también tiene que ver con las circunstancias. Si nosotros nos referimos a la iglesia primitiva, ¿verdad? A los orígenes de la iglesia como tal, pues la iglesia era perseguida constantemente. Por eso es que vendían propiedades, vendían cosas y entre ellos se ayudaban. ¿Por qué? Porque era un grupo que continuamente estaba siendo asolado. No solo por el Imperio Romano, sino por los propios judíos, hermanos.
Tenemos el caso de los apóstoles, cómo murieron todos, el apóstol Pablo encarcelado, Pedro, bueno, las ofrendas eran medulares. La situación actual es diferente. Y ese es un tema también muy delicado que hay que tomar porque hay que entender realmente, en el caso de las ofrendas también, cuánto hay que dar y qué hay que dar y en qué circunstancias, cuáles son las necesidades. Muchas veces yo pienso, pastorales, que en realidad no se le enseña a la congregación cómo debe usar el motivo, qué lo tiene que mover a dar, sino que qué lo mueve a ese pastor a pedir las ofrendas y a Así es. enseñarle un montón de cosas para el beneficio propio de él. Por eso la gente por ahí se va y dice, no, yo no voy más ahí porque no, me sacaron todo lo que tenía. Claro, los pastores hoy en día en muchas iglesias, ¿qué los motiva a ellos a no enseñarle, a no educar a la iglesia para un beneficio propio? Claro, siendo una práctica pues fundamental en la iglesia, es necesario educar al respecto. Nuevamente, educar de por qué se hace. Hay un sostenimiento de la palabra del Señor, del servicio, del trabajo que se hace en el Señor, pero también eso hay que enseñarlo. ¿Cuánto es suficiente? Tenemos que pedir independientemente de si hay necesidad o no hay necesidad. Ese es otro tema. Que Claro, incluso en las cristianas, aunque se enseñe de manera correcta las escrituras, el tema del dinero es muy delicado y hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? Porque eso también funciona como tentación, no solo para eh, algunas tendencias de la prosperidad, por decirlo de una manera, sino también para las personas que presumen enseñar una sana doctrina. También ahí es claro. medular. ¿Cuánto es suficiente? ¿Y qué tal si tengo este mes suficiente como para no pedirle este mes a las personas? ¿Acaso se practica eso? Eso es algo No, que hay que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto es suficiente? ¿O solo estamos dando como ya como tradición? Hay que también utilizar la inteligencia y la sabiduría. ¿Cómo sé si mi pueblo es pueblo un poco desgastado y aunque lo da de corazón, este mes no necesito nada, ¿verdad? Este mes está cubierta la necesidad de la iglesia. Eso es algo que también hay que meditar. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de las motivaciones, ¿verdad? Y hacer lo claro. correcto delante del Señor. En las iglesias tiene que haber simplemente el saber hasta cuándo es ya el máximo o lo justo o lo necesario, sino que tiene que haber también un orden eh, en una mesa individual de la iglesia donde tienen que estar todos, digamos, capacitados y tener el conocimiento de lo que allí se reúne cada vez que se levanta una ofrenda y ver la necesidad de la iglesia y no pedir por pedir, como usted dice, hay que ver los Exacto, límites. exacto. Y eso es lo justo, ¿cierto? Sobre Pero todo, una cosa es pedir y otra cosa es que ofrenden del corazón, porque muchas veces exacto, uno acá está diciendo pedir, se puede malinterpretar, sino eh, y saber cuándo uno puede dar y cuándo no, porque es según yo haya prosperado, como dice la Escritura, cada primer exacto. día de la semana, aparta algo para el Señor. Tan solo lo sabemos el Señor y yo, porque el pastor en este caso no sabe si a mí me fue bien, muy bien, excelentemente bien o no tengo. Así es. Por eso es que a veces ocurren los abusos, ¿verdad? Pero también si se pone en contexto, bueno, no a todos les pagan de manera semanal, ¿verdad? Tal cual. Y no todos son trabajadores, algunos tienen su negocio propio. Algunos hacen un Exacto. corte en diferente tiempo. Entonces, todo poniéndolo en una interpretación correcta o en su justo contexto, ¿verdad? Vamos a poder determinar de manera justa qué es lo que aplica. Claro, hacer una Entonces, buena conclusión. exacto, hay trabajadores, hay empresarios, hay de todo. Entonces, de manera justa y honesta, para los ministros hay que explicar y aclarar esto nuevamente de manera transparente con los congregantes, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien. Bueno, entendiendo el tema de las motivaciones, vamos más adelante, también la palabra de Dios nos alerta sobre las motivaciones que pudieran tener otras personas hacia nosotros. Hemos estado hablando de las motivaciones de nuestra parte hacia lo que hacemos y lo que también otros hacen, ¿verdad? Pero es increíble ver
Es asombroso ver cómo el Señor siempre nos está adiestrando y nos está alertando para no caer en las garras de los enemigos. O como en el caso que leíamos hace un momento del administrador fraudulento, ¿verdad? Acompáñame por favor a Proverbios capítulo 23, versículos del 1 hasta el 3, esta vez en traducción Nueva Versión Internacional. Proverbios capítulo 23, versículos del 1 hasta el 3, traducción Nueva Versión Internacional. Y la pregunta del Señor, la palabra del Señor dice, perdón. Cuando te sientes a comer con un gobernante, fíjate bien en lo que tienes ante ti. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. No codicies sus manjares, pues tal comida no es más que un engaño. Increíble. Nuevamente las motivaciones de esa persona que nos está ofreciendo algo, en este caso un gobernante, un político, ¿verdad? Pues no Hay un es trasfondo. exacto, no necesariamente porque nos quiera mucho, sino hay una intención. Realmente Hay un ser trasfondo. voto, tener ciertas, ¿verdad? Masas que los sigan, que los apoyen en esta o en otra iniciativa, ¿no? Y nada lejano a lo que hacían en tiempos de Roma. De ahí el dicho que pan y circo para el pueblo, ¿verdad? Entonces, Exacto. ¿verdad? Increíble que mucho antes del Imperio Romano ya estaban estas palabras ahí escritas, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, Amén. porque nuevamente toda la palabra del Señor, además de que nos ayuda, nos instruye en justicia y demás, nos ayuda a caminar de una manera que no nos vaya mal. Y eso tenía que ver con lo que decía originalmente, ¿no? Al principio. Cómo la palabra de Dios, llena de sabiduría, nos adiestra, nos capacita, nos ayude a que vivamos reposadamente, en paz, ¿verdad? Confiados en el Señor, alejados de todo mal. Así es. Muy bien. Proverbios capítulo 23, versículos del 6 al 8, me gustaría abundar un poquito más en este. Traducción Nueva Versión Internacional. Proverbios capítulo 23, versículos del 6 hasta el 8, traducción Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra del Señor. No te sientes a la mesa con un tacaño, ni codicies sus manjares, pues él solo piensa en los gastos. Come y bebe, te dirá, pero no te lo dirá de corazón. Acabarás vomitando lo que hayas comido, y tus cumplidos no habrán servido de nada. Hasta ahí la palabra. Es increíble. Si usted, mi hermano, conoce a alguien que sabe que es muy duro para dar dinero, tacaño, no sé cómo le digan en Argentina, alguien que no quiere Sí, dar sí, sí, tacaño, sí, sí. tacaño, Hay aquel que no afloja un centavo. pero ni para él, ¿verdad? No, Y tiene un cocodrilo en el bolsillo. exacto, exacto. Un día que te inviten a comer, fíjate lo que dice el Señor, la sabiduría. ¿En qué va a estar pensando? En el dinero. Lo va a hacer Claro. tal vez por obligación, por un compromiso. ¿Cómo las motivaciones, Y las va a estar sufriendo. intenciones del corazón van desnudas ahí, ¿cierto? Claro, Y gloria a Dios por exactamente eso. eso. Trataba de compartir la lectura. Tengo el Eastword aquí en el ordenador, pero bueno, no tengo descargada esa traducción. Y bueno, lo iba leyendo, acá tienen otras palabras, pero es tal cual lo que usted está relatando. Gloria a Dios. Muy bien. Pues, cómo nos vamos dando cuenta cómo es importante, ¿verdad? El tema de las motivaciones en la vida de cada uno. Ahora, me gustaría irme un poquito ahora al tema de la iglesia, ¿verdad? Adelante. En cuanto a las motivaciones. Por favor, acompáñeme a que Filipenses capítulo 2, versículos del 3 hasta el 4, traducción Reina Valera 1960.
Filipenses capítulo 2, versículos del 3 hasta el 4, traducción Reina Valera 1960. Y dice así la palabra del Señor. No hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta ahí la palabra. Ese es un tema muy importante en la religión que sea, hermanos. En la agrupación cristiana que sea. No importa cuál sea. De aquí no se escapa nadie. Nada hagan por contienda o por vanagloria. ¿De qué está hablando aquí la palabra del Señor? ¿De las motivaciones? Que tu motivación no sea esa. ¿Cuál debe ser? La humildad. ¿Y acaso nuestro Señor no es amor? ¿Acaso nuestro Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? Y hallarán Amén. descanso para sus almas. ¿Cierto? Así es. Decíamos hace un momento, va a haber muchas personas que van a predicar muchísimo, van a ser excelentes expositores de la palabra. Van a tener posiblemente un conocimiento brillante. Pero si su motivación no es el amor, no es esa humildad, no hay humildad en eso, hermanos. De nada aprovecha. Ya hemos aprendido. ¿Qué creen que piense el Señor al respecto? ¿Verdad? Verdad. ¿Qué pensará el Señor? Qué importante, Pastor Alex, es leer cada texto y explicarlo, porque muchas veces la iglesia no está educada en eso para que comprendan y entiendan esto que estamos hablando nosotros ahora, porque le hace tanto bien a la iglesia en sí, como a los mismos que están en un discipulado, porque están viendo que el pastor se esfuerza en enseñar a la congregación, a educarlo, porque es una manera de darle el ejemplo a los que están estudiando de cómo debe seguir la congregación, cómo los deben educar y enseñar, qué lo motiva a ese pastor a educar a la iglesia, para no ser engañados, porque salimos como corderito, como dice la palabra, y somos engañados por cualquier viento de doctrina que tiene mejores oradores, mejores predicadores, entre comillas, pero eso los cautiva y los arrastra. ¿Por qué? Porque no tienen un buen conocimiento. Así es, mi hermano, así es. Hay mucho que podemos aprender cuando nosotros meditamos a profundidad en las Escrituras. Mucho. En las Escrituras vamos a encontrar pasajes como menciones como esta, ¿no? En tu palabra meditaré de día y de noche. Una cosa es leer, que es importante, pero luego viene la parte de la meditación. Claro, pensar eso que ha leído. Hay que aterrizar lo que has aprendido a tu vida diaria. Tienes que ir, ¿verdad? De manera juiciosa, ¿verdad? A través de ese texto y tratar de entender a profundidad lo que Dios quiere decirte para tu vida. Meditar la palabra es parte de lo que nosotros practicamos como cristianos para conectarnos con el Señor. Una parte, por supuesto, es la oración, ¿verdad? Que es medular en la vida del cristiano, pero la meditación de la palabra es la otra. Es la parte donde nosotros nos hacemos sensibles también a la voz del Espíritu Santo. Y decimos, oye, de verdad que esto no lo había pensado de esta manera, ¿no? Ahora que lo recuerdo, yo estoy pasando por esto, estoy viviendo esto y lo puedo aplicar. Pero también puede ser el caso que no estoy viviendo nada parecido. Pero ¿qué tal
Pero eso no quiere decir que en el futuro no vaya a pasar algo parecido, o a algún familiar, o alguien de mi familia, algún amigo, y digo, oh, mira, este pasaje de las Escrituras es para ti. Y tiene que ver con esto, justo con lo que estás pasando, ¿verdad? Pero para eso tenemos que, aparte de leer, meditar en ello, como dice la Escritura, ponerlo por obra progresivamente en nosotros mismos y, como dice usted, muchas veces no nos va a pasar a nosotros, pero a un compañero de trabajo, a un compañero de escuela, de deportes, a un familiar. Entonces ahí tenemos, para poder ayudarlo, con fundamento y con la palabra de Dios, prácticamente también llegar a evangelizar a esa persona con ese texto y explicarle el contexto. Mira, esto es así, te puede pasar tal o cual cosa. ¿Por qué no miras lo que estás haciendo? Uno lo puede ayudar. ¿Correcto? Así es, mi hermano. Perfectamente. Me gustaría pasar a dos pasajes más ya para terminar mi exposición, si te parece, mi hermano. Adelante. Em, Vámonos a otro pasaje también bastante conocido. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Traducción, Nueva Versión Internacional. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Traducción, Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra del Señor. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, nada soy. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, fíjese lo que dice, hermano. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Clarísimo, Qué ¿verdad? fuerte. No sirve de nada. Algunas personas pudieran decir, bueno, he sido cristiano, pero yo creo que por lo pronto voy a hacer esto total, luego me arrepiento y Dios me perdona. Bueno, como decía también el pasaje del hombre rico, ¿no? Que quería quitar sus graneros y hacer unos más grandes para seguir guardando más y luego retirarse, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? La verdad es que nadie tiene segura la vida. Nadie. Y si supuestamente en el caso que estamos platicando, luego me arrepiento, luego, bueno, ya me arrepiento, Señor, listo, ya me voy al cielo. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. En traducción Reina Valera 1960 dice, si diera mi cuerpo para ser quemado. O sea, aunque uno diera la vida según por el Señor, pero si mi motivación para dar la vida por el Señor no es el amor, nada soy, dice el apóstol Pablo. Tremendo. Duro, ¿verdad? Muy duro. Es que a Dios no se le puede engañar. Exactamente. Que si tengo mucha fe, y la fe es importante, hermanos, ¿eh? Que si tengo mucha fe, que si tengo mucho conocimiento, que es muy importante, ¿verdad? El conocimiento. Que si tengo mucho conocimiento, que si conozco todos los misterios, pero si no tengo amor, De nada sirve. Y vamos al último pasaje de las Escrituras, si da tiempo, hermano. Sí, adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 5, traducción en lenguaje actual. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 5, traducción en lenguaje actual. Y dice la palabra del Señor.
Estoy enterado de todo lo que haces. Es un mensaje a una de las iglesias, ¿verdad? Pero que también a veces, eventualmente podemos aterrizar a nuestra vida diaria. Aplicarlo. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho. Pero aún así, no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Hasta ahí la palabra del Señor. Es impresionante. Se puede sufrir por el Señor, se puede sufrir a los malvados, se puede ser paciente. Pero si mi motivación ya no es el amor, o como dice en traducción Reina Valera 1960, si ya has perdido tu primer amor, si ya has perdido, ya no lo haces por amor, no solo ya no eres nada, como decía Pablo. ¿Qué dice el Señor? Quitaré tu candelabro de su lugar. O sea, no sirvió de nada. ¿Cuáles son tus motivaciones? Hay personas que pueden llegar a caer, ¿verdad? En que sus motivaciones son a veces lucirse, escuchar las ovaciones de la gente, sentirse el centro de atención. O simplemente se entibiaron tanto, como también en otra porción de las escrituras que dice que para haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, ¿verdad? No tomaron atención, no estuvieron velando como corresponde, se enfriaron y listo. Ya está nada más actuando mecánicamente, por la inercia. Su motivación ya no es el amor. Increíble, ¿verdad? La verdad que increíble porque se va básicamente y fundamentalmente, es todo el amor. El amor está explícito allí en cada pasaje que usted nos compartió, Pastor Alex. Y si no tenemos el amor, como dice el Señor, nada, de nada sirve nada de lo que hagamos, nada, porque lo hacemos para demostrarle a otras personas que somos capaces de tal o cual cosa, pero Dios conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento, y podemos engañar a una persona, pero no a Dios. Así es. Y no me queda más que comentar de manera final, a manera de reflexión y conclusión, que en 1 Corintios 10 del 23 en adelante, el apóstol Pablo, me gusta cómo magistralmente toca algunos temas que algunas personas, creyentes o no, porque pueden llegar al mismo punto de decir, bueno, es que eso no viene en la Biblia, yo lo voy a hacer. Ah, bien. O lo voy a dejar de hacer. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y el versículo siguiente es importante. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué significa eso?
O sea, no seas egoísta, no solo pienses en ti. Y el egoísmo no tiene nada que ver con el amor. Las motivaciones, piedra de tropiezo. Tantos temas que podemos platicar, ¿verdad? Sí, la verdad que con este tema de las motivaciones tenemos muchísimas ramas para donde podemos ir y explayarnos en eso porque van saliendo temas, tema tras tema de lo mismo y qué nos lleva a todo esto. Exacto. Yo disfruto mucho pues meditar en la palabra del Señor. Cada que voy aprendiendo algo nuevo me lleno de alegría porque pues al Señor le ha placido mostrármelo como lo hace con todos los que se disponen a hacerlo, ¿verdad? Eh, Así que gloria a Dios por su palabra. Te doy muchas gracias, mi hermano, por esta oportunidad que me hayas dado de compartir el micrófono contigo en esta sesión de radio y con los hermanos que nos están escuchando, a quienes pido el Señor que siga bendiciendo toda la vida y también, ¿por qué no los que hayan escuchado este video posteriormente y vengan al conocimiento del Señor? Por todos los que van de creer en el Señor, ¿verdad? Me gustaría... Bueno, adelante, hermano. sí, también agradecerle, Pastor Alex, por el tiempo que nos dedicó a nosotros para preparar esta exposición y compartir la palabra del Señor con la audiencia, conmigo, para seguir aprendiendo día a día, conforme Dios me va dando la oportunidad y la posibilidad de hacerlo tanto yo como los que nos están escuchando en este momento. Y quería pedirle, Pastor, por favor, que antes de que se retirara y nos despidiéramos, que oraras por las personas, por los que están escuchando, por este medio de comunicación que poco a poco va trabajando en esta segunda temporada, ya es el programa número 30 y la verdad que Dios nos pone día a día todo para poder hacer su voluntad y corregir e ir estando, caminando en su palabra día a día. Claro que sí. Bueno, oremos. Se anticipó a lo que iba a hacer, hermano. Gloria a Dios por Bueno, eso. perdón. No, 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 al contrario. Lo que quiero decir es que Dios es tan grande, ¿no? Que pone en los corazones el mismo sentir, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues oremos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también sea aquí en la tierra, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque eres un Dios de justicia, pero también eres un Dios de amor, de misericordia, de paciencia, de sabiduría, de inteligencia. Gracias, Señor, porque pudiendo serlo, eres, pudiendo serlo, pudiendo ser un Dios como lo enseñan en las mitologías y como lo enseñan los seres humanos, arrogantes y con soberbia, Señor. Tú eres el verdadero Dios, lleno de amor y todos esos atributos que hemos mencionado. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos porque nos has dado nuevamente la oportunidad de poder congregarnos en tu nombre, poder disertar tu palabra, Señor, y que por medio del uso de estas tecnologías, cada vez más personas puedan enterarse de tu palabra y venir al conocimiento tuyo. Amén, Padre Te Santo. doy gracias, Señor, porque eres tú quien nos sostiene y por ti vivimos y por ti morimos. En el nombre de Jesús te ruego que nos perdones por todos nuestros pecados y nos sigas limpiando de toda maldad. Amén, Señor. Te alabo y te glorifico, Señor, porque un día te acordaste de cada uno de nosotros, así como de los que han de venir al conocimiento tuyo, para amarte, para glorificarte, para bendecir tu nombre, Señor. Amén, Señor. Quiero pedirte, Dios mío, por cada una de las personas que están escuchando este video, esta sesión de radio, y también por Gracias. los que lo han de hacer en el futuro a través de la grabación. Te ruego, Señor, que les hagas saber que tú estás con ellos. Señor. Para los que no te conocen, que cuánto has anhelado, Señor. Cuánto has anhelado que vengan a ti.
a quienes recibes con los brazos extendidos, Señor. Te ruego, Señor, por los que han tenido en su corazón por mucho tiempo, Señor, algún día hacer una obra por tu nombre. Que sepan que no es la cantidad, Señor, sino es el amor, es su motivación. Para los que enseñamos la palabra, Señor, que nos ayude esta palabra a hacerlo como tú realmente demandas de nosotros. Sí, Señor, amén. Y anhelas. Porque eres amor, Señor. Y aunque a veces te fallamos tantas veces, la muestra de tu misericordia para nosotros es que aún tenemos vida para poder corregir lo malo que hemos hecho, para ser mejores cada día, Señor. Te ruego, Dios mío y todopoderoso, que suplas para las necesidades de cada una de las personas que han de escuchar este mensaje y quienes lo están haciendo en este momento. Primeramente las del alma, porque esa es la vida a la cual nos has llamado. Una vida en el Espíritu, Señor. Y segundo, las necesarias del día a día en este mundo terrenal. Ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a mantener esta palabra para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Todo esto, lo que nos has dado y nos sigues dando, te lo agradecemos. Y también lo que te rogamos, lo que te pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. Hágase tu voluntad. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo, por permitirnos compartir con el pastor Alex desde Estados Unidos, Pensilvania, la palabra del Señor con todos los hermanos aquí. Pastor Alex, antes de despedirse, tengo un comentario de un oyente. Dígame. Que es el móvil de exteriores de la radio. Martín Romero me dice: excelente entrevista, solo me pierdo con la Biblia que él lee. Si bien dice lo mismo que la Reina Valera, cambia ciertas palabras. Es muy bueno explicando la palabra. Mi saludo, Pastor Alex, Martín Romero. Muchas gracias, mi hermano. La idea de utilizar las traducciones, diferentes traducciones bíblicas, es a veces facilitar a la comprensión de los textos. Algunos pasajes, por ejemplo, cuando dice en el Antiguo Testamento, en Reina Valera 1960, que dice, y conoció a su mujer, ¿verdad? A veces, entre cristianos, algunos ya están familiarizados con esos términos, pero a veces terminamos traduciendo traducciones, sabiendo que hay otras versiones que nos pueden aclarar, por ejemplo, algunos pasajes, ¿verdad? Y sabemos que tienen que ver con la intimidad del hombre y la mujer en algunas circunstancias, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. Es parte de lo que actualmente también enseñan en algunos cursos avanzados algunos hermanos. Pero bueno, yo sé que a veces es un poco retante para algunos que no están familiarizados con ese tema, pero tener esas diferentes versiones, créame que le va a ser de mucha utilidad a veces con algunas preguntas que tengo. Le agradezco sus comentarios. Bueno, Martín Romero, ahí el pastor Alex te estuvo respondiendo, ya luego hablamos bien y te explico un poco mejor también. Bueno, pastor Alex, el Señor me lo bendiga. Le enviamos un cariño grande desde aquí, desde San Juan, Argentina, para usted, para su familia, para los hermanos que se congregan allí con usted en la Iglesia Cristiana Berea en Pensilvania. Pastor Alex, nos regala, por favor, el correo electrónico, la página para seguirlo en YouTube, por favor, para que la gente sepa. Sí, claro. La página que nosotros tenemos es una página de Facebook. Una página de Facebook que se llama La Verdad Te Hará Libre. Y también he puesto el título en inglés porque posteriormente voy a estar subiendo contenido en inglés, ya que me encuentro en Estados Unidos. Entonces es La Verdad, verdad, espacio, te hará libre. Diagonal. Y luego dice, The truth will set you free. En inglés, lo mismo. La verdad te hará libre, ¿no? The truth will set you free. Esa es la página de Facebook. En YouTube también el canal se llama La Verdad Te Hará Libre. Puedo pasar esos datos posteriormente con mi hermano Sergio para que los tengan a la mano. Y
Y también estoy publicando videos tanto en YouTube como en Facebook y también en TikTok. La idea es con estos, sobre todo ahorita que estoy trabajando en un proyecto de hacer videos cortos. Esos videos cortos que no duran más de un minuto tienen el objetivo de que las personas que no conocen del Señor eh, reencuentren lo fascinante de las Escrituras, que no es como a veces se les ha enseñado, sino que vean lo importante y la trascendencia de la palabra de Dios en videos de menos de un minuto. Y también, por supuesto, para los cristianos, los que ya conocemos, no está de más a veces recordar algunos temas. Obviamente son unos resúmenes que, híjole, se trabaja bien duro para que sean en menos de un minuto, ¿no? Pero la idea es tener en cuenta esos eventos y tener un aprendizaje, ¿verdad? En cada uno de ellos. También estoy trabajando en videos de mayor duración, algunos máximo de 1 hora en YouTube. Esos tienen también el objetivo de ayudar a que los hermanos conozcan de ciertos temas que son más profundos. Por ejemplo, el tema de la creación, ¿verdad? Y el origen de todo. Es un tema que yo tengo guardado en el canal de YouTube de 45 minutos aproximadamente, más el tema de por qué Dios permite el sufrimiento. Y me decidí hacer un video al respecto porque la respuesta va más allá de la pregunta. Actualmente estoy trabajando en un video más que es sobre los traumas, por qué son tan importantes. Y creo que así como me ha ayudado a mí, va a ayudar a muchas personas a que a veces comprendan por qué a veces, a pesar de que se esmeran tanto, no logran tener resultado. Y es que están a veces las heridas del corazón, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Alex, por toda esa información, la explicación. Y bueno, sí, les estaré compartiendo a aquel que lo desee, el link, todo lo que sea necesario con respecto al pastor. Me lo piden por WhatsApp y así lo haré. Bueno, ahora sí, el Señor me lo bendiga mucho, me lo siga cuidando. Nos vemos pronto, si Dios así lo permite. Gracias, Pastor Alex. Que así sea. Olvidé dar el correo electrónico, es a almaraz, con Z, la letra Z, a, y junto, pegado a esa letra A es almaraz, y luego la letra G, @outlook.com. A almaraz G, @outlook.com. Dios los Perfecto. bendiga. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Alex. El Señor Adiós. le bendiga. Igualmente. Adiós. Chao, Adiós. chao.